Banco, la Cámara de la Propiedad Urbana y la Nueva Actualidad. Hoy contamos con Nuria González Rabanal, decana del Colegio de Economistas de León, doctora en Economía y profesora de Economía Española y Europea en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de León y directora del módulo Jean Monnet de la UNED. Es decir, todo un referente en estudios económicos. Nos va a presentar la conferencia Una economía global del pasado al futuro, breves pinceladas y tendencias para los próximos años. Bueno, pues lo primero, daros la bienvenida a todos y daros las gracias porque hoy estéis aquí compartiendo con el aula de inversión, de Unisal Inversión, y conmigo, bueno, pues esta ponencia que tiene como finalidad un poco ser divulgativa y apuntar algunas de las tendencias que se están dibujando para la economía mundial. Es verdad que cuando me propusieron dar esta charla, pues pensé, ¿qué es lo que puede ser desde el punto de vista académico interesante que no sea más allá de lo que se maneja habitualmente en las aulas financieras, que son los productos de inversión, rentabilidad, etcétera, estas cosas que son muy más técnicas? Y me surgió la idea de hablar un poco de las pinceladas de la economía mundial, porque creo que vivimos un momento en el cual, sin ninguna duda, esas pinceladas pueden, sin ser premonitorias, apuntarnos una realidad en los próximos años. Para poder hacer esta conferencia lo que he hecho es, bueno, aparte de mi trayectoria personal como docente en economía española y mundial y en economía europea, pues enriquecerme, ¿no?, con beber de las fuentes que realmente creo que están haciendo un trabajo de esas proyecciones y tendencias a distintos niveles. Voy a estructurar un poco mi presentación en estos 4 puntos, los voy a tratar, creo que en las perspectivas y en los temas que pueden suscitarles a ustedes sobre todo cierta curiosidad, en algunos casos cierta sorpresa o cuanto menos alguna pregunta para la que daremos luego al final de la presentación. Voy a hablar un poco de las tendencias demográficas, es un poco el diseño encadenado, es decir, nadie se pregunta la importancia que tiene la demografía y la estructura demográfica, pero desde el punto de vista, porque esto se plantea a nivel sociológico, sin embargo a nivel económico, y aunque no se habla mucho de ello, la demografía es tremendamente importante. Es importante porque, como veremos, lo que va a determinar es el reparto de las dinámicas de población, es determinante porque va a determinar, y valga la redundancia, los modelos de crecimiento, qué tipo de estructura de mercado de trabajo vamos a tener, dónde pueden estar los yacimientos de empleo en el futuro. No es lo mismo hablar de Europa, donde la esperanza de vida se sitúa en los 84 años ahora mismo por término medio entre hombres y mujeres, que hablar, por ejemplo, pues de Costa de Marfil o del Congo, donde la esperanza media de vida se sitúa en 51 años. Estamos hablando, y donde las tasas de fertilidad y el número de nacimientos por mujer son muy diferentes. Por otra parte, esas tendencias demográficas y lo que nosotros podamos ver va a determinar el crecimiento económico. Y vamos a apuntar un poco, a intentar acercarnos a qué es lo que piensan los expertos en economía sobre lo que puede ser el ranking de países. Ahora mismo estamos conociendo una situación en la que parece que los que comandan la economía en general son las grandes economías. Estamos hablando de la presencia de economías como la alemana, la norteamericana, la francesa, el Reino Unido, y lo que apuntan las tendencias es un cambio bastante importante en el ranking de algunos de esos países, y sobre todo el sorprenderse de que hay economías que hasta ahora no cuentan en las quinielas para nadie, pero que sin duda alguna van a marcar el paso del económico en aproximadamente para 2050, incluso un poquito más allá. Si mezclamos demografía con crecimiento económico, vamos a tener cambios en la estructura del mercado de trabajo. Y esos cambios en la estructura del mercado de trabajo vienen dominados por una tendencia de la globalización, es decir, ya no se puede hablar de mercados locales, ya no se puede hablar de mercados regionales, no se puede hablar incluso de mercados a nivel europeo, sino que los estudios de la Organización Internacional del Trabajo sobre la estructura, las perspectivas de los mercados de trabajo, qué capacidades, qué herramientas, cuáles van a ser los yacimientos de empleo, bueno, pues vienen más bien determinados por la evolución del crecimiento económico y a su vez estos determinados por las tendencias demográficas. Hablar de estas 3 cosas implica necesariamente hablar del tema ambiental. ¿Por qué? Porque todos estamos viendo una situación también en la que, bueno, pues las emisiones de CO2, todos apreciamos las consecuencias tan debatidas del cambio climático, es decir, si realmente se produce o no el cambio climático. No, el cambio climático es inevitable y irrefrenable, es decir, lo único que falta por determinar y en lo que todo el mundo discute es si es una consecuencia natural de la evolución de la Tierra o si simplemente la responsabilidad que tenemos los seres humanos en la
aceleración de ese proceso es mayor o menor que el proceso natural que ha vivido la Tierra a lo largo de su historia. Por lo tanto, si nos seguimos comportando así, hacia dónde camina el tema ambiental, y que no solamente afecta a las emisiones de CO2, sino que va a afectar también y de forma determinante a recursos tan importantes como puede ser la demanda de agua. Es decir, un tema que tampoco se estudia, pero que sin embargo tiene una terrible trascendencia, porque el agua es un recurso fundamental para la supervivencia, localizado en determinados sitios, hay continentes donde la escasez de agua está determinando de forma fundamental su economía, básicamente su agricultura, incluso su industria, y el crecimiento de la población, el crecimiento económico, el uso intensivo de recursos va a provocar, bueno, pues unos cambios en la estructura de la demanda del agua, y sobre todo vamos a ver que hay un grupo de países que se erigen como los que determinan ese tipo de pautas ambientales. Y por último, es inevitable hablar de todas estas cosas sin el cambio tecnológico, porque los va a afectar a todas. Desde los cambios demográficos y cómo gestionamos pues, la tecnología, la aplicamos a la distribución de alimentos y a la gestión del consumo a nivel mundial. Hablamos de logística, hablamos del transporte de las mercancías, hablamos de la tecnología aplicada a la agricultura, hablamos de la tecnología aplicada, por ejemplo, a la acuicultura. Es decir, hablamos de cosas relacionadas con el consumo mundial, pero también hablamos de que el crecimiento económico va a estar fuertemente determinado por la evolución tecnológica, hasta el punto, ¿vale?, de que, como intentaremos mostrar, dentro de los indicadores de la globalización, va a ser el cambio tecnológico y la innovación los que van a marcar de forma determinante no solamente el crecimiento económico, sino también la rapidez con la que iremos globalizándonos más, a pesar de que esa globalización tenga no solamente cosas buenas, sino también cosas negativas. Lógicamente, el cambio tecnológico también afecta, y de forma muy importante, al mercado de trabajo. ¿Por qué? Pues porque la tecnología sustituye al factor variable en las funciones de producción, que es la mano de obra, y eso va a introducir dinámicas muy importantes en la formación de la mano de obra, en la educación, de la que espero no olvidarme hablar como parte afectada y responsable como profesora de la universidad, y que va a exigir del mercado de trabajo cambios muy dinámicos. Y además la tecnología va a afectar a nuestra calidad de vida. ¿Por qué? Pues porque, como veremos, se habla de emergencia de nuevas industrias vinculadas con la tecnología, que hasta ahora son tecnologías en ensayo, pero que dentro de unos años van a ser muy importantes. La incorporación de la tecnología, sobre todo al mundo de la salud, presenta unas perspectivas realmente casi como las que diría Julio Verne en sus mejores novelas del viaje al centro de la Tierra. Bueno, pues los gurús tecnológicos auguran que la tecnología va a ser fundamental en la mejora de la salud, en los cambios en la estructura del mercado laboral. Bueno, pues eso es un poco la argumentación que justifica el que yo haya elegido este esquema para la presentación de mi charla de hoy. Bueno, ya hemos dicho que vamos a empezar por las tendencias demográficas. Aquí tienen una proyección sobre el Informe Europeo sobre el Desarrollo, donde se prevén las perspectivas para el año 2100 de la población mundial por regiones. Es verdad que tiene en cuenta toda la población mundial, pero yo les llamaría la atención sobre dos aspectos fundamentales de esta gráfica. Una es que todos tenemos claro que esta línea azul, para los que no lo ven claramente, es China, ¿vale? No cabe ninguna duda que para todos nosotros la economía china es la economía, bueno, pues no solamente por el tamaño económico, sino por el tamaño y las dinámicas poblacionales, pero les llama la atención especialmente por algo que las proyecciones ven muy claramente, es que a partir hay un punto de inflexión en la economía china. Es decir, China va a ir creciendo demográficamente, alentada, como sucede en todos los países que se ven incrementados en sus tasas de desarrollo, por la mejora del bienestar, por la mejora de la calidad de vida. Eso evita la mortalidad infantil, y llega un momento en el cual se va a producir un punto de inflexión, y los informes recogen que la economía china va a entrar en recesión demográfica precisamente porque le va a pasar exactamente lo que nos está pasando a las economías europeas ahora. Se va a ir envejeciendo por la mejora de la calidad de vida, entre otras múltiples razones. Pero les quiero llamar la atención especialmente por otro punto, porque los demás son líneas, estamos hablando Europa, Oceanía, América Latina y el Caribe, pero la línea verde es la línea africana. Y África es la gran sorpresa demográfica en todo este tema, lo que a mí incluso me ha sorprendido, como he manifestado esta mañana a alguien que me preguntaba de la prensa. Yo también me he sorprendido preparando esta conferencia. Y una de las cosas que me ha llamado poderosamente la atención es que las proyecciones demográficas para África son muy significativas. Es decir, no tienen más que ver la diferencia que hay entre el resto de las economías mundiales
y que llega a un determinado momento en que se aproxima bastante a las tasas de crecimiento de China. ¿Esto por qué puede venir? Bueno, pues porque, entre otras razones, lo que se espera es que haya un cambio en la gestión que se hace en los conflictos. Ya sabemos que África es un continente muy rico en determinadas materias primas, pero quizás lo que más deteriora su situación de desarrollo son los conflictos étnicos, la inestabilidad política, ¿vale? Pero es un continente en el que se está invirtiendo mucho dinero y las compañías multinacionales están invirtiendo mucho dinero de cara al futuro. En el momento en que en una zona geográfica se mejoran las condiciones de vida, se evitan esos procesos que deterioran mucho la vida interna de los países y se fomenta, por ejemplo, un gran potencial para África van a ser las energías renovables. O sea, las tendencias energéticas del Foro Económico Mundial, el continente del futuro de las energías renovables va a estar en África. Luego, si se consigue que esas inversiones se consoliden, si se consigue que esas dinámicas que se paralicen, se frenen un poco lo que está frenando África, pues podrán comprobar que sí que es lo que más llama la atención, porque los demás países o las demás regiones mundiales pues mantienen más o menos estable su tendencia. En este caso tenemos que pensar, ¿vale?, que nosotros tenemos, o los países más desarrollados, unas tendencias demográficas bastante estables, solo alterables por circunstancias extraordinarias. Hay un índice que elabora, porque lo que es importante no es solamente analizar dónde está colocada la gente, que eso es muy importante. ¿Por qué? Porque si tenemos zonas del mundo donde tenemos bajas tasas de crecimiento pero mucha población y se detraen muchos recursos, pues eso, lo que es la renta al consumo per cápita es muy diferente que en zonas que están mucho más despobladas pero disponen de una renta mayor. Bueno, pues nos interesa también saber un poco cuáles son esas dinámicas poblacionales. Entonces, uno de los indicadores que se utilizan en economía es la esperanza media de vida, ¿vale? Y yo lo que voy a intentar mostrarles es, mediante un mapa interactivo que elabora Naciones Unidas, cómo va a cambiar la perspectiva. En este caso he elegido la perspectiva para la esperanza media, la esperanza de vida al nacer para mujeres, la proyección de 2020 a 2025, las zonas más rojas. En la actualidad estamos hablando de, un momentito, vamos a colocarnos en el punto aproximadamente donde podemos estar, ¿vale? Esta es la perspectiva actual, lo que se marca en los colores más oscuros está marcando por encima entre los 85 y los 90 años de esperanza de vida las zonas más rojas, las zonas más claras, ¿vale? Estamos hablando, por ejemplo, las zonas más verdes, pues estamos hablando que puede haber algunos países que están entre los 45 y 50 años de esperanza de vida en las mujeres, que siempre es superior, un poquito superior a la esperanza media de vida de los hombres. Bueno, pues si hacemos esa proyección que hace las Naciones Unidas y movemos este cursor hasta el año 2090, por ejemplo, bueno, pues esto cambia un poco las perspectivas. ¿Por qué? Porque estamos viendo que se mantiene, es decir, siguen los países que seguían teniendo población más con esperanza de vida, la aumentan y la aumentan hasta el punto de que estamos hablando de que hay varios países que van a superar, donde la esperanza media de vida de las mujeres va a estar por encima de los 95 años y que como mucho lo que se espera es que en África mejoren, pero es una mejora sustancial, ¿vale?, entre los 75 y 80 años, ¿vale? Bueno, pues esa tendencia, ¿qué es lo que marca? Pues vemos un mapa de colores muy claro, llama quizás la atención que mejora sustancialmente la esperanza de vida en el continente latinoamericano, ¿vale?, que no hay esa línea norte-sur que trazamos algunos economistas, ¿no?, entre por abajo y por arriba, es decir, el norte-sur, el centro-periferia. Bueno, pues va a haber mejoras sustanciales en la calidad de vida, pero las diferencias entre países se van a seguir manteniendo de momento. Otro de los indicadores que me interesaba contar es el índice de envejecimiento. El índice de envejecimiento, global de envejecimiento, es un índice que se elabora... A ver, no queremos Facebook. Es un índice que se elabora y que lo que permite ver es, fíjense usted, no solamente es importante ser mayor y hacerse mayor, que está muy bien, ¿vale?, sino la calidad, la relación que existe entre el hacerte mayor y qué calidad de bienestar tienes, ¿vale? Y cuando uno mira el ranking simplemente de países por edad, pues la lista que suele sacar, fíjense ustedes, o fijaos, si me permitís que os explique, que España
¿vale? Aparece como uno de los países, bueno, que nos vamos a beneficiar de ese aumento en la esperanza de vida, pero si nosotros mezclamos la esperanza de vida con las tendencias de bienestar, es decir, va a ser una vejez saludable y con un bienestar confortable, lo que significa bienestar confortable, aparte de la salud, si la sostenibilidad de las políticas públicas va a garantizar que nosotros vamos a tener un bienestar. Bueno, pues si colocamos esto por el índice, nos da, este es de mayor a menor, que el país donde mejor se va a tener, o para en 2015 ahora mismo, ¿vale? Suiza es el país que mejor índice de envejecimiento tiene, es decir, va a tener no solamente una esperanza media de vida, se puede ver Suiza el primero, Noruega el segundo, Suecia el tercero, Alemania, Canadá, Holanda y España pues se baja, está porque lo he visto, ¿vale? Pero está en el ranking en el número 25, es decir, que a la hora de analizar y sobre todo de valorar cuando se habla de esperanza de vida y de cuando se habla de calidad, bueno, pues hay que hablar de si esa calidad va acompañada del bienestar que esperan nuestras sociedades. Que ese es otro de los temas, bueno, pues pendientes o candentes dentro de la economía mundial, la sostenibilidad. Bueno, ¿qué tendencias? Bueno, pues lo que marcan, y por varios informes cruzados, es que de cara al año 2050 pasaremos de los 7.000 millones de habitantes a los 9.000, perdón, que es una rata, millones de habitantes, lo que significa que mejorar implica una mayor población sustancialmente incrementada y tenemos que saber cubrir las necesidades de consumo de esa población que va a crecer desigualmente, que no va a crecer en Europa de forma sustancial, salvo que se produzcan flujos migratorios, que eso se ha hablado y que seguro que por aquí aparece alguna pregunta al final, aunque yo no hable de los flujos migratorios, pero bueno, el impacto de las migraciones sobre el mercado laboral es un elemento sin duda alguna muy importante en países donde la estructura demográfica nos da una proyección en la que tenemos poca gente joven que trabaja y mucha gente mayor que percibe pensiones, y eso hay que hacerlo sostenible, y una de las vías de acceso de la sostenibilidad es, por supuesto, combinar medidas, ¿vale? Como luego veremos. Más del 25% de la población de todos los países de la OCDE va a ser mayor de 65 años. Y esto también es importante tenerlo en cuenta, primero porque va a afectar a los informes y a las proyecciones que se hacen sobre la edad de jubilación. Vale, todos los que están jubilados aquí, enhorabuena. Los que no lo están y lo queremos estar en unos años, ya veremos. ¿Vale? Pero sí que va a afectar a las proyecciones que hace la Comisión Europea sobre cuáles son las edades recomendadas para retirarse. Y yo reconozco que cuando uno bucea por la página web de la Unión Europea, pues encuentra documentos de trabajo muy interesantes donde todo está contado ya. Es decir, la Unión Europea cuando habla de población activa no habla de población entre 16 y 65 años, habla de población entre 16 y 75 años. Lo que pasa que no se cuenta, pero los informes de la Comisión Europea, de los expertos, dicen población activa, los mayores de 16 hasta 75 años. O sea, que eso de los 65 está empezando a cuestionarse, ¿vale? Lógicamente esto también conlleva otra cuestión, y es que surgirán nuevas profesiones en el sector servicios, especialmente en aquellos países que tienen una estructura demográfica como la que estamos describiendo en Europa, con unas poblaciones envejecidas, donde va a ser necesario atender esa población, y eso genera necesidades en servicios y eso genera nuevas actividades en los mercados que hay que atender y que hay que cubrir, pero que para poder cubrirla tienes que tener una mano de obra que esté cualificada y que además sea, como veremos en las tendencias del mercado laboral, tremendamente flexible y tremendamente multitarea, ¿vale? Aumentará significativamente la población en regiones como África, que este es un dato muy importante y que lo tendremos que tener en cuenta porque además a ellos les afecta especialmente la dotación de recursos naturales. Es verdad que hay algunos proyectos como los del Sahel que lo que permiten es cultivar en zonas del desierto para poder abastecer de determinados productos y sobre todo sacar de la situación de subdesarrollo que tienen esos países, pero África se presenta como un continente que sorprende un poco por lo que las tendencias arrojan para el futuro. Y China ralentizará su crecimiento económico. Pensemos que ahora nos preocupa enormemente que China ralentice el crecimiento económico porque es como si China se para la economía mundial, ¿vale? Pero es que China se va a parar. Crecer a tasas del 16 y 17%, eso históricamente pasa en China, pero no ha pasado posiblemente en la historia de ningún país, y tampoco es bueno que una economía crezca a esos ritmos, ¿vale? Porque las caídas son bastante más grandes, como suele pasar en casi todos los mercados, incluidos los mercados financieros. Esto de crecer muy rápido y muy deprisa, al final te pasa el peaje y pega el bajón.
Bueno, vamos a ver ahora algunas cosas relacionadas con el crecimiento económico. Bueno, esto es muy llamativo porque todos hablamos del G20, del G7, del G5, Bueno, pues aquí aparece el E7, que no sé si alguno de ustedes lo ha oído comentar o no. Aquí hay una comparación que realiza un informe publicado sobre tendencias para la economía y el crecimiento económico mundial de Pricewaterhouse, donde proyectan para el 2020 las proyecciones del Producto Interior Bruto en poder de paridad de compra. Es decir, para los que no sepan mucha economía, el Producto Interior Bruto es el total del valor de la producción de un país, pero nosotros no podemos comparar los niveles de precios de España con el poder adquisitivo que puedan tener en Alemania, en Holanda, en Noruega o en Estados Unidos. Lo que se hace es establecer un indicador, que es la paridad de poder de compra, que lo que te permite es, con lo mismo que compras en cada país, hacer una comparación, ¿de acuerdo? Entonces, en esa paridad, en esa comparación de paridad de poder de compra, que es un razonablemente buen indicador del crecimiento económico, lo que vemos es que la línea amarilla que ustedes ven es el Producto Interior Bruto del E7. ¿Quiénes conforman el E7? Los que ya sabemos, es decir, China, Brasil, India, y aquí aparece Indonesia, que es un caso tremendamente llamativo, México y Turquía, la eterna novia de la Unión Europea. La Unión Europea sabe la importancia económica de Turquía. El problema que tiene Turquía es todo este tema que está surgiendo con el tema de la estabilidad democrática, política, la seguridad, ¿vale? Pero bueno, seguimos ahí usándonos unos a otros, los turcos a la Unión Europea a los turcos, nos usamos económicamente y nos va bien el negocio de momento. Bueno, lo que pueden ver es que esta es la tendencia de crecimiento del Producto Interior Bruto hasta 2045 de los países del G7, es decir, Estados Unidos, Japón, Alemania, Reino Unido, Francia, Italia y Canadá. También te dice el informe. Bueno, podemos contar países como España, donde es una economía muy importante, pero no estamos ahí, ¿vale? Lo dicen, pero no estamos ahí. Bueno, pues lo que se ve claramente es que a partir de dentro de pocos años lo que se prevé en las tendencias es que estos países van a crecer de forma muy significativa. Y eso va a cambiar el peso del juego a nivel global, porque pensemos, ¿vale?, que excepto para el caso de Estados Unidos, donde vamos a ver que las cosas no cambian mucho, pero ya no eres la nación más poderosa del mundo desde el punto de vista del crecimiento económico, eso cambia mucho los juegos de poder, ¿vale? ¿Quién domina, o lo que suelen llamar algunos, con quién comanda la economía? Bueno, aquí tenemos India, que es una economía muy interesante. Bueno, es muy interesante por múltiples razones, pero lo que los informes económicos auguran es que India va a ser realmente una economía muy emergente, muy importante en los próximos años a nivel mundial. De hecho, el siguiente gráfico que muestra el ranking de las 20 mayores economías, aquí estamos en el año 2009, ¿vale? Y tenemos Estados Unidos, China, Japón, India, Alemania, ¿de acuerdo? Estas son las, fijaos, Reino Unido, por ejemplo, está en el número 7, Francia, Brasil, y aquí tenemos las de 2050. El primer país sería China, después estaría India y Estados Unidos sería la tercera economía. Pero después tenemos a Brasil, es decir, ya tenemos tres de los que componen el grupo del E7, y Indonesia, que salta del puesto 29 al puesto número 8. ¿Vale? Por eso digo que es llamativo el caso de India y el caso sobre todo de Indonesia, porque yo no sé si... Hombre, la India siempre se ha hablado de las economías del dragón, China con su importancia, India con su crecimiento emergente, pero Indonesia nunca aparece en las quinielas, bueno, pues más o menos que se manejan a nivel económico, o en la prensa no se lee mucho acerca de la economía indonesia, ni se oye mucho acerca de esto. Bueno. Otro elemento importante es estudiar cuáles son los indicadores de la globalización, es decir, desde que el fenómeno de la globalización apareció, y el fenómeno de la globalización ya existía desde el punto de vista económico, es decir, que si uno piensa en las teorías del mercantilismo ya, y David Ricardo ya decía que dos países que colaboran y se especializan cada uno en la producción del bien, el que tiene ventaja comparativa, beneficia la colaboración y que cada uno se especialice en la producción de un bien. Esto no está inventado. ¿Qué es lo que dio el nombre de globalización? El hecho de que a eso le añadimos el componente tecnológico, y Internet disparó lo que era el intercambio de comercio a nivel mundial. Bueno, a partir del surgimiento un poco del fenómeno de la globalización, como lo conocemos económicamente, pues han ido elaborando indicadores que nos permitan ver si estamos más o menos globalizados, qué es lo que hace que nos globalicemos más o nos globalicemos menos, ¿no?
Y hablar de globalización supone hablar de crecimiento, de potencial crecimiento económico, porque me imagino que todos ustedes serán conscientes de que ahora mismo no hay mercados locales, es decir, ahora se habla de que el potencial del crecimiento económico está más allá de tu mercado. Hasta hace unos años en España, si pensamos o miramos un poquito en la historia hacia atrás, bueno, pues ya cuando se produce el cambio de la dictadura a la democracia y se aprueba el plan de estabilización y Franco abrió las fronteras e inició ciertos contactos con Europa, la economía despegó. Cuando entramos en la Unión Europea el mercado se amplió porque el mercado era la Unión Europea, pero es que la Unión Europea está ya, el mercado ya está seco, hay que irse a otras economías. Entonces ya el mercado cercano no es Europa. Es verdad que el 85% del comercio intraeuropeo, intracomunitario, tiene lugar entre los países, los propios Estados miembros, especialmente en la zona euro, pero cada vez estamos mirando más hacia la globalización de los mercados y a irnos a vender las cosas mucho más allá. Bueno, pues este dinamizador de la globalización, hay un indicador que se elabora en el cual lo que se mira es qué es lo que puede hacer que ese fenómeno de la globalización se acelere. Y dentro de esos factores, bueno, pues los bienes y servicios, el mercado laboral, pero les llamo la atención especialmente sobre este que, si ven la gráfica, y la línea roja, ¿qué es? Bueno, pues la línea roja son la tecnología y las ideas. Y a mí me ha encantado esto, porque cuando uno va a buscar dices, bueno, la tecnología, ¿cómo no va a estar la tecnología en el crecimiento económico? ¿Cómo no va a estar la tecnología en dar? Pero ¿y las ideas? Eso es lo que me ha sorprendido. Y además es que este término va a volver a aparecer cuando se habla del mercado laboral. Es que tan valioso como va a ser la tecnología, van a ser las ideas. Y de hecho, como veremos después, una de las recomendaciones del mercado de trabajo es tener en cuenta las ideas, algo que me ha sorprendido porque yo pensaba, bueno, y si esto lo leen las grandes compañías y multinacionales que miran estos informes dirán, tenga usted en cuenta las ideas. ¿Vale? Esto es muy determinante, ¿vale? Hay cosas, por eso digo que me sorprende incluso buscando, buceando información para encontrar. Bueno, ¿qué tendencias podemos sacar un poquito resumen? Bueno, primero que ese grupo de 7 países donde aparecen economías que ya conocemos todos son emergentes, pero que van a aparecer otras nuevas como puede ser la economía indonesia, México, no lo olvidemos, cuidado con México, Turquía, ¿vale? Estamos hablando de una zona geográfica muy concreta, o de la 90 a la cuarta, perdón, me había equivocado en el ranking, no en la 20 y tantas, era de la 90 posición ahora mismo en el año 2050, la cuarta economía la cuarta economía mundial. Cuidado con estas cosas. Digo, no cuidado porque tenga miedo, sino vamos a pensar en modo futuro. El ranking de las economías va a cambiar y esto va a determinar, si lo pensamos, muchas cosas. Es decir, va a determinar la negociación que se haga de determinados tratados comerciales, va a determinar el peso específico de las economías que en muchos organismos internacionales, por ejemplo el FMI, por ejemplo la OCDE, por ejemplo el Banco Mundial, por ejemplo... Es decir, es que los juegos de poder se basan en el tamaño de las economías en muchísimos organismos internacionales. Y hay muchos organismos internacionales que afectan con sus decisiones y con sus composiciones y con sus estrategias, afectan a la marcha de la economía mundial, ¿vale? Que esto cambie significa que van a cambiar muchas cosas que nos van a afectar no solo en la dimensión económica, sino también en el plano social, en el plano político y en el plano incluso medioambiental. El dinamizador más importante van a ser la tecnología y sobre todo la innovación y las ideas. Bueno, pasemos ahora al mercado de trabajo. Ya hemos visto que hay una economía en la que las tendencias demográficas van a cambiar. Pensamos, y yo creo que esto es todos en la línea de pensar, pues el mercado de trabajo va a tener que cambiar también. Va a cambiar el peso específico de los países y además daros cuenta que el reparto poblacional, si conectáis un poco la demografía con la emergencia, estamos hablando de China, estamos hablando de India, van a aumentar su esperanza de vida, estamos hablando de Indonesia, donde también va a aumentar, bueno, estamos hablando de la América Latina, que también va a tener un impulso demográfico y eso va a marcar las pautas de crecimiento. Bueno, pues hay un reportaje, un report del Foro Económico Mundial, donde lo que dice es, habla de una cuarta revolución industrial, que está a llegar, esto es como está llegando, ¿vale? Y lo que habla de, lo que más va a afectar a las capacidades que tengan que tener los empleados, la línea más oscura lo que indica es el impacto que tiene realmente, la línea azul, la más oscura. La siguiente es el impacto que se prevé para 2015-2017 y el siguiente tramo que ven en la gráfica es entre 2018-20 y 2021-2025, que siempre son predicciones muy pequeñitas. Bueno, pues
aquí hay un ranking de cosas que pueden afectar a las necesidades que se van a demandar en el mercado de trabajo, qué habilidades se van a requerir en el mercado de trabajo para poder mejorar el empleo, y entre ellas pues dos que siempre se mencionan, o una que siempre se menciona, a la que no queremos hacer caso, pero que es la más importante de todas, es cambiar de trabajo y moverse, ¿vale? Y esto que nos lo están diciendo, ¿vale? Y en España es especialmente complicado, porque como yo les digo a mis alumnos, estáis muy pegados al tupper de las croquetas de mamá, pero hay que salir, ¿vale? Pues va a ser determinante en los próximos años, determinante. Es más, lo que apuntan es que la influencia de las nuevas tecnologías en el mercado laboral, aparte de generar una sustitución en la función de producción, ¿vale?, de las empresas, va a ser que solo será posible encontrar trabajo a través del uso de Internet. Es decir, va a ser tal el desarrollo de las aplicaciones y el desarrollo de las vías de acceso laboral que cuando tú quieras cambiar de trabajo, y no sé si alguien está trabajando en alguna oficina de empleo o algo de esto, o sea, lo que te marcan las tendencias es familiarícense ustedes con las plataformas online, porque las oportunidades de trabajo, lo que buscan las compañías y ahora mismo lo que está empezando a funcionar es el mercado global de trabajo. Entonces tú podrás encontrar trabajo, pero tendrás que buscarlo a través de tu perfil en LinkedIn o en bases de datos o en redes de internet, y te propondrán irte a trabajar a Abu Dhabi y te podrás ir a trabajar a Abu Dhabi para estar allí 2 años o 3 o 4 y después moverte. Pero eso es la filosofía con la que marcan las tendencias, las proyecciones del Foro Económico Mundial. Y la otra importante que me ha llamado la atención es la existencia de una clase media. Tiene sentido decir que para poder proporcionar y generar empleo necesitas una clase media consolidada. ¿Por qué? Porque la experiencia lo que demuestra es que cuando ha habido una buena distribución de la renta y cuando ha habido fases de riqueza en los países, la clase media era la más abundante. Estamos hablando de la clase media, que es la que tiene formación, la que aporta Producto Interior Bruto, y no solamente lo aporta, sino que lo consume. Los que tenemos capacidad de consumo somos los que estamos situados en la clase media. De hecho, cuando se produce crisis económica, lo primero que se ve afectado es la disminución de la clase media, y cuando se adoptan políticas económicas a corto plazo que afectan a la clase media, desaparece y se redistribuye entre la capa superior y la inferior. En épocas de crisis, o la gente se hace más rica o la gente se hace más pobre, lo que significa que los del medio son los que quedan más apretaditos. Bueno, por lo que nos está diciendo el Foro Económico Mundial es que igual que nos afecta, es decir, que vayan pensando los que se quieran cambiar de trabajo, que esto se va a hacer, la movilidad, la flexibilidad y la capacidad de ser flexibles en el trabajo va a ser determinante. Y lo segundo es que para poder generar empleo es necesario tener una clase media arraigada en la economía para que se genere el consumo necesario y por lo tanto se pueda generar también las demandas de empleo necesarias. Hay otras cuestiones como por ejemplo la longevidad, la urbanización, que es un fenómeno muy importante, es decir, la concentración en zonas urbanas, pero eso afecta más a la distribución geográfica de la población que lo que es afectar en sí mismo a la demanda económica o a la creación de un empleo. Todos sabemos que allí donde se generan fuertes polos industriales y donde se concentra la actividad, eso atrae población a esos sitios y por lo tanto tiene más probabilidad de generar empleo, pero no es tan determinante para que haya más empleo el que se urbanicen los polos industriales. Bueno, aquí hay una especie de gráfico que lo que intenta mostrar es un poco los yacimientos de empleo. Este informe lo ha hecho la Organización Internacional del Trabajo y básicamente lo que dice pues que la agricultura no es que no tenga mucho futuro, la agricultura tiene muchísimo futuro, pero es que se integra el componente tecnológico. Es decir, nadie concibe una industria agroalimentaria y menos con una creciente demanda mundial en la cual la tecnología no juega un papel fundamental. Los invernaderos sustituyen ya los huertos. Si uno ve cómo elaboran las lechuguitas estas del supermercado que nos compramos, pues casi uno no las compra porque son piscifactorías de esponjas de coco donde les inyectan minerales y la lechuga entra en una semillita y a las 4 semanas sale maravillosa y perfecta para que ustedes la compren en un supermercado. El proceso de utilización de mano de obra ahí es muy escaso, pero la inversión tecnológica es muy importante. Sin embargo, lo que ven es pues, bueno, que va a haber especialmente interés en profesiones que tengan que ver sobre todo con el sector servicios, que son esta parte de aquí, que es lo que permite ver mayores tasas de crecimiento. Y algunas de ellas que tengan que ver, bueno, pues con los negocios, en general con los servicios, ¿vale? Las profesiones vinculadas con el sector servicios. Si pensamos que esto lo elabora la Organización Internacional del Trabajo y que trabaja con datos de la OCDE, los países de la OCDE como norma general tienen un comportamiento bastante estable en la distribución de la mano de obra. Es decir, no nos vamos a encontrar, lo que yo suelo hacer con mis alumnos en clase es analizar la estructura del Producto Interior Bruto. Si tenemos una economía subdesarrollada, el peso del sector primario va a ser mucho más que el del sector servicios.
Todos los países subdesarrollados basan su modelo económico en la agricultura. Los que están en transición tienen una buena combinación entre agricultura e industria y un sector servicios emergente. Y los países más desarrollados tienen una agricultura la necesaria, un sector industrial potente, que es la que sustenta mayormente el empleo estable, y después tienen un sector servicios, que es el que dispara un poco el crecimiento del empleo. Bueno, ¿qué tendencias? Bueno, pues primero, la edad de jubilación se pospondrá. Nos guste o no nos guste, vamos a tener mayor esperanza de vida, y esto tanto en el Congo, donde la esperanza de vida va a pasar de 51 a 75, como en Europa, donde vamos a tener una longevidad maravillosa por encima de los 95 años. Si alguien tiene una muy buena calidad de vida con 95 años, pedirle que se retire a los 75. Hombre, a mí me gustaría, no digo retirarme ya, pero bueno, envidio a los que han podido retirarse a la edad reglamentaria hasta ahora establecida, pero las tendencias lamentablemente apuntan a que va a haber que cambiar eso y se va a posponer la edad de jubilación. Las jornadas laborales, por suerte, se van a reducir, porque lo que plantean los modelos laborales es, bueno, usted tiene que trabajar, pero para que todos puedan trabajar tenemos que trabajar todos menos. Claro, no solamente se puede reducir el trabajo tiene una relación directa con la productividad. Entonces van a decir, no, ustedes trabajan menos. No, ustedes trabajan menos pero producen. Lo que no puede ser es bajar la producción, el número de horas trabajadas, y que la productividad acompañe esa bajada. Bueno, pues supongo que los modelos lo que tienden a intentar es que va a haber una mayor fragmentación, que en pos de ese bienestar, y sobre todo por modelos de contrato, donde se va a tender a que las personas en los últimos segmentos de edad pues tengan su aportación al sistema activo, pero no lo hagan como lo hace un joven, sino que, bueno, que surgirán nuevas fórmulas de contratación donde digamos que los más jóvenes trabajan un poquitín más, los del medio trabajan y los últimos pues trabajan pero un poquitín menos. Va a haber una reestructuración productiva y laboral necesaria ahí donde se produzca el cambio. Posiblemente en países o zonas del mundo como África, donde va a haber un despertar económico, pues será el sector industrial, que tradicionalmente es el que genera menos mano de obra, pero el empleo más estable que hay en la economía. Bueno, pues si emergen determinadas industrias, está claro que va a haber una cierta estabilidad en el mercado laboral y que les faltará posiblemente la formación necesaria para integrarse en ese mercado de trabajo. En otros casos, como el mercado europeo, pues surgirán necesidades vinculadas o bien con los sectores tecnológicos o bien con, pues con esa necesidad emergente, que hay personas mayores y hay que atender esas necesidades. Los servicios van a surgir y hay que crear esas profesiones y hay que saber sostenerlas desde el punto de vista común. La formación continua será clave. Esto es un tema que apuntan muchísimo los informes, y dice, bueno, esto de hacer la carrera, de hacer su mayala, ya me quedo ahí y bueno, ya me voy reciclando un poquitín de vez en cuando. No, se acabó. Porque lo que permite sobrevivir en el mercado laboral, en las tendencias del futuro, va a ser precisamente tu capacidad para cambiar de trabajo. Y eso requiere un sistema de formación permanente total, porque además la tecnología, fijémonos en lo que nos ha cambiado la vida, ¿no? Es decir, que ahora ya es como que todo se realiza con el móvil, todo lo tenemos, claro, pero es que eso implica necesariamente que tenemos que aprender a usar el móvil. Porque me imagino que muchos de ustedes cuando compraron el primer móvil, que era de llamar y colgar el teléfono, pero ahora te dan un smartphone y entonces ya puedes viajar por internet, tienes tus cuentas sociales, es decir, tienes que mejorar tus herramientas. Bueno, pues si socialmente o con el uso del teléfono móvil haces eso, imagínense cuando empiece a incorporarse esto en el modelo productivo. Lo que se va a pedir es mucha capacidad de aprendizaje. Y aquí quiero llamar la atención, porque no voy a exculparme de la culpa que tenemos los sistemas académicos, ¿vale? Que una de las críticas que se hacen es a las universidades. Las universidades, especialmente la Universidad Española, que es tremendamente rígida en su formación, es decir, rígida, ¿por qué? Porque los alumnos, tú no puedes ofertar, yo no puedo ofertar una asignatura que se titule Tendencias de la Economía Mundial, me lo tiene que aprobar la comisión de la subcomisión del Ministerio de la Comisión, me lo tiene que aprobar. Y además, si quiero cambiar algo, volvemos a pasar otra vez por ese proceso, ¿vale? Una y otra vez. Tenemos que hacer los sistemas educativos mucho más flexibles, ¿vale? Y hacerlos mucho más flexibles significa que si de repente surge la informática de la nanotecnología, no estemos enseñando a montar una CPU de un ordenador, sino que ya estemos en la nanotecnología. Y estas tendencias se saben ya, o sea que hay capacidad de que el sistema académico absorba ese tipo de necesidades. Y si nos quedamos atrasados, ¿vale?, vamos a perder una oportunidad de cambio, y sobre todo este problema del desempleo, que ahora es importante, se va a acrecentar en el momento en que ese cambio ya sea constatable a nivel internacional o a nivel global.
La reducción de la brecha de género. Esto es muy interesante, porque además lo comentaba algún compañero periodista cuando me preguntaba esta mañana, porque descubrí esto de las ideas. Es decir, los informes dicen, a ver, recomendamos efusivamente a las empresas y a las grandes compañías que cuando tengan que afrontar esa transición a la cuarta revolución industrial, lo que tienen ustedes que pensar es que tienen que hacer que las ideas de las mujeres, que me ha encantado, que las ideas de las mujeres y de las minorías étnicas se recojan y se incorporen en el desarrollo de la empresa. ¿Por qué? Pues porque debemos de tener las chicas cierta capacidad de creatividad, bueno, el instinto de supervivencia nos ha debido hacer así. Y segundo, porque es verdad que hay un techo, tanto para ahora mismo, es decir, esto no es una cuestión de feminismo, es una cuestión de números, ¿no? Me hacían una entrevista hace un día, porque va a salir un reportaje sobre, bueno, mujeres que han triunfado, entre las cuales han decidido que yo sea una de ellas, y entonces me dicen, bueno, es que es usted la única decana de un colegio profesional en la provincia de León, y la segunda de toda España. Y bueno, es que has llegado. Digo, no he llegado. Digo, aquí más arriba hay un Consejo General de Colegios de Economistas que no hay ninguna. Digo, yo no me marco metas, es decir, techos, hay que seguir, ¿vale? Pero es verdad que tenemos mucho más difícil el acceso a determinados puestos en la economía y, bueno, pues lo que están recomendando para las empresas es recojan ustedes el talento de estas señoras que hemos comprobado que es muy efectivo y muy productivo. Y junto a ese talento de las mujeres y esa reducción de la diferencia de género está el racial, porque en las compañías muchas veces los prejuicios raciales hacen pues, que un negro nunca pueda dirigir una compañía en Australia, o que un pakistaní nunca llegue a ser directivo de una empresa o de una multinacional en un determinado sitio. Y lo que han detectado los estudios es que recomiendan a las empresas que tengan menos prejuicios con las mujeres y con las minorías étnicas, porque sus aportaciones y sobre todo su experiencia vital como raza en el sentido de supervivencia, les ha desarrollado determinadas capacidades neurológicas que son muy positivas a la hora de incorporarse en el desarrollo corporativo de las grandes compañías. La movilidad geográfica mayor, pues esto está claro, ¿vale? No nos gusta decirlo, pero bueno, a lo mejor eso también afecta al sector de la vivienda y se mueven a los alquileres y las compraventas. Es verdad que en economías como la norteamericana, pues todos vemos las películas en las que un tío dice, te despido, venga, pues me voy a Oregón, me meto en una caja al lapicero, el portarretratos, una maleta, me cojo una furgoneta y me mudo a Oregón. Esto es que existe en Estados Unidos, que es un mercado de los más flexibles. A nosotros nos dicen esto y empiezan, ay, no me digas, pero si no me gusta nada ese sitio. Ay, pero es que tengo aquí a mi madre, ¿cómo me voy a ir? Pero si es que me queda cerca, me tengo que ir... Bueno, pues cuidado. Además, Calleja lo decía el martes en su conferencia, hay que moverse, hay que coger la mochila. Yo sé que es muy duro, ¿vale? Pero para la gente joven hay que decirles que la línea, aunque uno piense en volver, que nadie dice que no vuelvas, pero el mundo se recorre moviéndote por el mundo, no viéndolo en la televisión. La búsqueda de empleo será fundamentalmente a través de Internet, esto es muy importante, porque las redes, es decir, y de hecho, les voy a contar una anécdota. Yo conozco a un directivo de McKinsey que está haciendo procesos de recruitment con gente joven y me decía, para 30 plazas que tenemos de jóvenes contratos pedimos 1000 personas que compitan por el puesto, y es casi como una oposición entrar en McKinsey, que es como la firma consultora más importante. Y una de las cosas que me decía era, le hablé de una persona y me dice, dame el nombre, y dije, ¿tienes acceso a la red de datos del ministerio o de algún sitio? Me dice, no, LinkedIn. Entra en LinkedIn y me dice, dile que cambie la foto, esto que lo ponga para acá, el otro que lo ponga para allá. Digo, no me fastidies, dice, tenemos equipos que nosotros nos dedicamos a buscar los perfiles por LinkedIn y a ver cuando nos mandan un eso, decimos, a ver qué hace este, a ver dónde está este, ¿vale? Estar en las redes sociales es importante, y también cómo usas las redes sociales para tu promoción laboral es también muy importante. Yo esta misma tarde les decía a mis alumnos, primero, ninguno de ellos tenía perfil en LinkedIn, que es una red profesional, también están estudiando. Les pregunté cuántos tenían Facebook, lo tenían todos. Les pregunté cuántos tenían Twitter, lo tenían bastantes, y les dije, cuidadito con lo que colgáis en Twitter, ¿eh? Digo, porque es que luego las compañías tienen servicios que se dedican a buscar tu perfil en la red de internet, y tú cuelgas la borrachera del fin de semana, graciosa, ahí con un amiguete, tal, y yo conozco más de un directivo que me ha dicho, a ver, cuando ponemos al equipo de redes sociales a buscar el perfil de este señor, decimos, ya, este le vamos a poner a negociar con irlandeses, este se nos pone ciego de whisky y acaba haciendo lo mismo. Cuidado con esto, las redes sociales. Es verdad que las redes sociales van a potenciar mucho la búsqueda de empleo, pero también es verdad que cuidadito con lo que ponemos en las redes sociales, porque te pasa peaje. Ya han decidido todos que van a... Digo, bueno, tenéis tiempo, de segundo a cuarto, tenéis tiempo de colgar fotos formales.
expedición a la Ruta Verde, a no sé dónde, donante de sangre en la facultad. Es que estas cosas se trabajan mucho en las redes sociales, es decir, ahora mismo el mundo laboral se ha complicado extraordinariamente y una de las cosas que uno tiene que cuidar ya no solamente su perfil profesional, sino que hay otras muchas cosas alrededor de tu persona y si tú no tienes un perfil social y no se te encuentra en ningún sitio en internet, pues empieza a decir, ¿y este por qué no está en internet? A ver si no le gustan las tecnologías, pues va a trabajar en una compañía como Google y dice, bueno, pues vamos a ver, ¿eh? Entonces estas son cosas importantes. Bueno, perspectivas ambientales. Aquí tenéis las emisiones y quiero llamaros la atención simplemente de los BRICS, ¿vale? Que son estos países que hemos hablado del E7 y que aquí pueden ver, bueno, pues esto es el comportamiento de las emisiones de CO2 del resto del mundo, pero este trocito que crece y que más, pues son esos 7 países que están ahí, que son, bueno, digo indicadores de emisiones de CO2 porque es el que todos conocemos como un indicador del cambio climático que puede afectar al medio ambiente. ¿Vale? La siguiente diapositiva lo que muestra es la demanda mundial de agua, escenario 2000-2050. Bueno, pues aquí tiene la OCDE va a reducir, es decir, lo reduce, el resto del mundo, que no son los BRICS, ¿vale? Ya vemos aquí lo que, pero les llama la atención especialmente sobre estos países, es decir, estos países crecen demográficamente, aumenta su poder económico, van a tener más, tienen los recursos ahora mismo importantes para el crecimiento mundial, los recursos naturales están en esos países ahora mismo y además van a convertirse en los mayores consumidores de agua mundial. Hombre, pueden pensar, eso no es un problema, total estamos hablando de que en Brasil la riqueza natural es muy importante. Bueno, ya veremos a ver dónde nos lleva la escasez en otros sitios y a lo mejor lo que ahora se plantea a nivel global, a nivel local de trasvases entre ríos, acabamos trasvasando agua simplemente para poder atender las necesidades de una población mundial creciente. Lo que aquí ven es que los usos de estos BRICS, es decir, estos países, es irrigación, uso doméstico, ganadería, manufactura y electricidad. Bueno, pues aquí ven, por ejemplo, que en el caso de los BRICS van a aumentar el consumo de electricidad y la industria manufacturera. ¿Por qué? Porque están en fase de expansión. Sus industrias necesitan electricidad y van a generar esa electricidad y van a reducir, como les decía, primero empiezan con una estructura muy basada en agricultura, pero después van a hacer el trasvase a un sector industrial y, lógicamente, la demanda de electricidad que acompaña el crecimiento del sector industrial. Bueno, ¿qué tendencias tenemos para el sector industrial o para el medio ambiente? Pues las necesidades energéticas para el 2050 van a ser el 80% más de las que son actualmente. ¿Esto qué significa? Bueno, pues que se plantea una dinámica de cómo satisfacer esa demanda de energía global. Los recursos fósiles están contados, se sabe las reservas que hay, se sabe cuál va a ser la tendencia y economías que ahora mismo están marcando el consumo mundial de carbón, gas natural y petróleo. También hay que pensar que esos recursos productivos convencionales tienen una geopolítica energética tremendamente interesante. La energía condiciona mucho más de lo que nos imaginamos, condiciona las relaciones de Europa con Rusia, condiciona las relaciones de España con Marruecos, condiciona las relaciones con Estados Unidos, condiciona las relaciones con China, la gran demandante de combustibles fósiles. Bueno, pues ese crecimiento energético va a haber que atenderlo. Es verdad que se prevé un crecimiento espectacular en las energías renovables para los próximos 50 años, y cuando digo espectacular es espectacular, pero bueno, hay que saber gestionar ese crecimiento, porque hasta ahora pues la energía renovable tiene varios problemas, ¿no? Siendo uno de ellos el almacenaje de la electricidad, siendo la capacidad para poder generar una electricidad verde en capacidad suficiente como para atender una demanda creciente, localizarlo donde tienen que estar los núcleos de población, decidir cómo vamos a usar esas energías, en fin. Pero es verdad que el crecimiento de las energías renovables va a ser muy espectacular para los próximos años. El 70% de la población va a vivir en ciudades. El fenómeno de la urbanización es un problema no solo a nivel económico, sino que es un problema a nivel sobre todo social. ¿Por qué? Porque esto genera problemas de guetos a nivel social, donde se aparcan en la periferia de las ciudades, donde se instalan y donde es muy difícil a veces proporcionar los servicios que son necesarios, pero eso va a presionar extraordinariamente las emisiones, ¿vale? Y sobre todo el uso que se haga en las grandes ciudades del transporte y la gestión ambiental, que hacemos en residuos, ¿vale? Es decir, si uno se pasea por León y ve los contenedores, dice, bueno, o uno en su casa, y dice, a ver, pues si yo comer no como tanto, pero residuos, o sea, bajas el contenedor del plástico, se llena rápidamente el vidrio, es decir, generamos muchísimos residuos, y esos residuos hay que saber gestionarlos. Si tenemos una población concentrada en zonas urbanas, bueno, pues habrá que investigar o hacer cómo se puede reutilizar o sostener este tipo de recursos. Y, bueno, pues la demanda energética va a crecer especialmente en esos grupos de los países E7 y la demanda mundial de agua aumentará un 55%.
Es que el problema del agua no se habla como el problema de la población, pero es un tema muy importante, mucho más importante de lo que pensamos. Bueno, y para terminar, las tendencias tecnológicas. Bueno, a mí me gusta poner este cuadro evolutivo, ¿no? Porque hemos pasado pues, del Homo sapiens al Homo technologicus, y entonces, pues claro, y esto nos determina mucho más de lo que podemos pensar. Los neuroeconomistas, es una profesión con mucho futuro, pero claro, aquí quien pone a un neurólogo a dar economía, es que es como una cosa un poco rara. Bueno, tiene mucho que ver el comportamiento del cerebro, es decir, cómo reaccionamos los consumidores, todo está pensado. Somos marionetas en manos de los que son expertos en neuroeconomía. ¿Por qué? Porque ellos diseñan perfectamente lo que nos están introduciendo por los ojos. Somos tremendamente visuales, hemos pedido determinadas capacidades neuronales. Antes éramos más de tocar, de ver, y ahora somos mucho más, es decir, todo nos entra por los ojos y por los oídos, ¿no? Somos mucho más auditivos. Bueno, pues estos cambios tecnológicos van a cambiar también mucho nuestros comportamientos de consumo, ¿no? ¿En qué sentido se va a incorporar? Bueno, pues por ejemplo, un dato muy significativo que les muestro aquí es simplemente los usos del teléfono móvil. Ha salido una red que no la encontré, en el que dice que incluso ahora ya no hay un móvil por persona, ahora hay países donde hay 2 móviles por persona, que esto ya es como, ¿y para qué quiere 2 si hay una web SIM? Pero bueno, habrá gente que le guste llevar los teléfonos. Bueno, pues esto lo que muestra es el crecimiento a nivel mundial por 100 habitantes del uso de teléfono móvil, ¿vale? Y el tramito naranja muestra la evolución de los países desarrollados, que como ven la línea naranja es como muy estable y y esto es el aumento del uso de los teléfonos móviles en los países en vías de desarrollo. Es decir, el crecimiento mundial de demanda tecnológica, y lógicamente estamos hablando de los teléfonos móviles, pero cuidado que se pueden estudiar datos sobre conexiones a internet, banda ancha, es decir, hay muchísimas estadísticas que pueden darnos un perfil muy más o menos exhaustivo de cómo marcha el mundo tecnológico. Y esto lo elabora la Oficina para las Unidades de Asistencia Tecnológica o algo así internacional. Bueno, Internet, por ejemplo. Bueno, pues aquí tienen este gráfico el número de usuarios de Internet que ha crecido en los países desarrollados a nivel mundial y en los países en vías de desarrollo. Este es un problema que tienen ahora mismo, es decir, ha crecido el uso del teléfono móvil, pero no se usa Internet. Se usan los móviles, pero no se usa Internet, y lo que quieren las compañías y lo que demanda la economía móvil es que se use Internet. ¿Por qué? Porque desde un móvil no se hacen muchas cosas, desde un móvil a lo mejor no se compran cosas en un país en vías de desarrollo, porque eso acerca la tecnología a los consumidores. Entonces, no lo que está preocupando, sino lo que se está planteando es, vale, ya hemos conseguido que los países en vías de desarrollo nos consuman móviles, pero es que nos tienen que consumir conexiones a Internet, que es lo más importante. Y lo que prevén es que esa brecha tecnológica no va a ser fácil de acortar, porque eso requiere unas infraestructuras y una inversión en gasto público que primero está a invertir en reconstruir carreteras después de una guerra civil o una guerra étnica que no poner instalaciones de Internet. Aunque les confieso una cosa, el otro día que estuve en un seminario en Túnez, me comentaba una persona experta en temas de gestión de la crisis de los refugiados y me dijo, ¿te puedes creer que los refugiados en Grecia tienen wifi? Digo, ¿cómo que tienen wifi? Dijo, sí, el gobierno griego ha puesto wifi en los campamentos de refugiados. Eso sí, comida no les da, pero wifi tienen. Digo, no me lo puedo creer, dijo, pues sobre el terreno. ¿Vale? Aquí hay cosas que sorprenden, lo digo porque me sorprendí y dije, hostia, me estás contando un chiste. Dijo, no, he estado allí y es verdad. Entonces la gestión de este tipo de cosas es importante. Bueno, pues como aquí ven a nivel mundial esto es lo que hay de suscripciones, pero curiosamente los precios han caído estrepitosamente. Claro, lo que dice la ley básica del mercado competitivo es que cuanto mayor sean los precios aceptantes, menor es el precio que se tiene en el mercado. Y los precios en Internet han evolucionado a una caída, bueno, en estos últimos años ha podido subir en este grupo de países, pero como norma general en los países desarrollados se ha mantenido, ¿vale? Es verdad que en el caso europeo, ahora mismo se está trabajando en la liberalización del mercado de las telecomunicaciones y cabe prever, pero no lo sé porque no soy gurú de las tecnologías móviles, que las tarifas tienen que bajar porque concretamente en España no son las más competitivas a nivel europeo. Nos vamos a beneficiar de esa competitividad europea, pero esa reforma o esa transposición de la norma no es tan fácil de ejecutar. ¿Apuntes para el futuro? Bueno, pues que van a ser claves, y van a ser claves, bueno, pues sobre todo, fundamentalmente, les decía al principio que para la salud. Si uno mira las tendencias tecnológicas para el mundo sanitario, es impresionante.
impresionante, sobre todo la nanotecnología aplicada a la medicina. De hecho, les pongo aquí lo de nanofábricas para el 2019 porque ya están empezando los primeros proyectos para fabricar nanoprocesadores, pues por ejemplo, os digo, para trabajar la quimioterapia en determinados cánceres, lo que se hace es inyectar una nanocélula que te inyecta la quimioterapia sin generarte ningún daño en ninguna zona donde esté localizado el tumor, por ejemplo, para prótesis. Es decir, el avance en biomedicina va a ser espectacular, pero parece que cuando uno lee esos artículos dices, bueno, esto es ciencia ficción, la guerra de las galaxias, parte 9, porque es increíble la nanotecnología, la nanobiología, lo que puede dar de sí en los próximos años. Dispositivos aplicados al cuerpo. Ahora ya usamos los smartwatches y estas cosas, pero luego dentro de unos años nos ponen el hombre biónico, vamos a ser, en cualquier momento, es decir, primero, nanodispositivos porque se utilizan, por ejemplo, para controlar tus niveles arteriales, el colesterol, y entonces te pones un microchip y esto se conectas por wifi, sabemos qué tensión tienes y cómo estás, ¿vale? Visión en 3D. La impresión y la visión en 3D va a ser también una revolución tecnológica muy importante, sobre todo en el mundo multimedia, ¿vale? Donde ya, bueno, en la última exposición de teléfono móvil ya se vio un poco las tendencias del mercado, pero va a ser muy importante. Drones y robotización, ¿vale? Bueno, pues la utilización de los drones, que ya sé que no es de ahora, porque esto se introduce, es decir, todos estos cambios los introduce la industria militar, que son los que primero inventan las cosas y luego, primero las inventan para prevenir o defenderse en casos bélicos, pero luego cuando toda esa tecnología se transfiere a lo que no es el sector de la defensa, sino que se traslada a la vida cotidiana, pues supone aplicaciones en sentido positivo. Entonces, bueno, pues ya hemos visto aplicaciones en drones. Es verdad que todavía tienen que controlar y legislar sobre determinadas cuestiones, pero bueno, habrá cosas que los drones pues lleven mercancía, que atiendan, como ya están haciendo, pero de forma mucho más eficiente y mucho más desarrollada, y sobre todo pues las nanofábricas para el 2021. Y ya para terminar, pues voy a terminar con una frase de un economista que en su momento dijo: la única función de la predicción económica es hacer que la astrología parezca algo más respetable. Así que yo no voy a contribuir con mi opinión, espero haber contribuido a hacer más respetable la ciencia astrológica, y muchas gracias por su atención y quedo a vuestra disposición para lo que queráis. Preguntas. Me he pasado el tiempo. No, clavado. ¿Clavado? Pues no estaba ensayado, ¿eh? No estaba ensayado. Preguntas. ¿Alguna pregunta? Esperanza de vida de los hombres. Te voy a decir que menos que las mujeres. Espera que la busque. Menos, pero menos siempre. Históricamente siempre los hombres han tenido menos esperanza de vida. Y la razón se sabe. Bueno, no sé si tiene... No lo sé. Se puede saber, pero voy a intentar a ver si lo encontramos, ¿vale? Pobrecitas, no sé los que de viudas lo ven. A ver. Dice mi compañero que no son los caninos. Que no son los caninos. No, A ver si me deja seleccionar. sí, lo tiene. Ahí. Bueno, pues sí, hombre, vais a tener una... No estáis mal, los nativos de la zona roja no estáis mal. No estáis mal, bueno, también estáis muy bien. Bueno, te aceptarán las condiciones de vida. Hay que sobrevivir hasta el 2005. Hay que, primero, pero bueno, pues ahora para que miréis un poco el dato, por ejemplo, de lo que hay ahora, pues los hombres están entre los 80 y 85, ¿vale? Que tampoco está mal. Bueno, más preguntas o cosas que queráis saber. Qué bien, qué bueno, se ha quedado. ¿Ha quedado? Pues no hay más preguntas. Es que quieren, pero pregunta tú, que te habrá que pregunta tú que estás aquí, pregunta. Azul, azul. No, yo preguntar, no, a mí me ha resultado curiosísimo lo de la tendencia que hay de los países que van a ser los que van a liderar en las próximas décadas todo lo que es la economía. Estoy pensando sobre todo
en las empresas que están ahora mismo, porque ahora creo que hay un boom, por llamarlo de alguna manera, quiero decir que se está invitando a todas las empresas productoras o bueno, de servicios que exporten. Pero claro, creo que es importante saber detectar qué mercados son los que van a tener ese auge y no sobre lo ya conocido o todas esas exportaciones intraeuropeas que existen. Entonces eso me ha resultado sorprendente, sobre todo porque algún país no era de los que estaban en ninguna candidatura. Claro. Bueno, lo que hablas de capacidad exportadora no afecta, lo que más afecta es la capacidad productora. Es decir, que en aquellos países donde se deslocaliza la producción, y de hecho se augura que va a haber un retorno, es decir, el fenómeno China, deslocalización China, países, en el momento en que esos países aumenten su renta, ya no va a ser rentable. Va a haber una vuelta, es decir, eso también lo prevén los informes, ¿vale? En el cual el problema es que tú tienes deslocalizada la producción en varios sitios, lo que significa que tú ahora mismo, pues todas las multinacionales producen en China o montan en China, luego en Hungría hacen no sé qué, en el otro lado, y luego el producto final te lo maquetan en el mundo más desarrollado, ¿no? ¿Afecta más a la capacidad exportadora? No, porque tú, hombre, depende del tipo de productos que exportes, pero tú puedes arbitrar la logística del comercio, decir, bueno, pues yo veo que el mercado, yo que sé, pakistaní se me está cayendo, hay que buscar otros sitios emergentes. Lo que pasa es que esto es fundamentalmente de cara a, bueno, pues a inversiones a muy largo plazo. Es decir, a mí me decía esta mañana desde Costa de Marfil que estaban recibiendo muchísimas inversiones extranjeras. Les damos sorprendidos, bueno, pues algo se está moviendo. Lo que pasa es que esta información, ¿quién la tiene? Pues como pasa siempre, la gente que está más al tanto de todo esto. Yo no sé si estas predicciones, a ver, estamos hablando de organismos que hacen predicciones que muchas pueden cumplirse, ¿no? Pueden cumplirse algunas de ellas. Lo que está claro es que China nadie apuesta porque siga creciendo mucho más, va a haber un estancamiento, y en el momento en que la renta aumente en China, bueno, pues ya no se va a ser tan baratito lo chino, ¿vale? Aunque ellos basen su modelo productivo en una intensidad de la manufactura extraordinaria, pero ya ven que tienen problemas si basan ese modelo, si basan su modelo de crecimiento solamente en eso, tienen problemas. ¿Por qué? Porque en el momento en que tú no consumes manufactura se paraliza la economía en China. Entonces, no puedes basar tu modelo productivo solamente en un sector como puede ser la manufactura, tienes que diversificar. ¿Y ellos qué están haciendo? Diversificando. Están comprando medio mundo, diversificando. Pero yo creo que no tanto para la exportación. O sea, tú hoy exportas vinos, por ejemplo, y los exportas a Japón porque te parece que es un mercado emergente muy importante y tal, y yo no lo sé porque no lo he hecho nunca, pero me imagino que si tú percibes, y cuando estás en la tostada lo percibes, que hay un cambio y que hay un mercado emergente donde se demandan tecnologías en un país africano, bueno, pues la decisión está clara. Cuesta, pero tienes un periodo. Esto no es de para mañana. De para mañana China deja de existir y empieza a aparecer. No, estos son cambios progresivos que tú puedes ir apreciando poco a poco y que puedes ir tomando tus planes estratégicos dentro de la empresa, definiéndolos y girándolos hacia ahí. Eso es muy importante. ¿No crees que igual también China tiene la capacidad de deslocalizarse dentro de su propio país? Es decir, empresas que ahora mismo estarán todas localizadas en la costa, que es donde están todas las fábricas y las grandes ciudades, dicen, esta zona se ha convertido en una zona rica dentro de nuestro país, pero nos vamos a deslocalizar en el interior, vamos a seguir produciendo. Sí, pero los chinos, que son muy del business, y que además son muy peseteros, ya están viendo, es decir, vamos, no es que lo estén viendo porque tengan un mandarín que les diga lo que va a pasar, sino porque ven cómo funciona la economía mundial y ven que sus manufacturas o ganan en calidad o pierden mercado. Tienen mucho mercado para las manufacturas, pero todos sabemos lo que pasaba cuando íbamos a los chinos a comprar no sé qué, y le dices tú, mira, no compres en los chinos porque te rompen los 2 días. Conclusión, la calidad ha acabado pasando un precio. Posiblemente, como China es tan grande, deslocalicen, pero eso les va a dar juego el tiempo que les dé juego. Es decir, estamos hablando de proyecciones a 2050, pueden pasar muchas cosas. Me refiero que pueden deslocalizar. Además, los chinos, como trabajan en turnos continuos de 48 horas, o sea, tú vas a China y las fábricas están funcionando, o sea, los turnos de producción y tal funcionan 24 horas al día. Su capacidad de producción, y además si tienen que coger, retirarse de aquí y montar, bueno, lo han hecho con la presa esta que han tirado pueblos, ciudades enteras, estos cuando lo hacen lo montan a lo grande. Ahora, ¿hasta cuándo les va a servir eso? Ellos ya están empezando a percibir una parte muy importante. Mira, el viernes pasado tuve la oportunidad en la facultad de tener una persona que trabajaba en el Banco Central Europeo elaborando las estadísticas, y nos contó una cosa tremendamente interesante, y es que lo que están viendo es que muchas operaciones de las que se hacen en el comercio internacional, ¿vale?, se hacen para que no corran por la parte legal de la balanza de pagos. Y que los chinos están diversificando sus capitales tremendamente. Es decir, nosotros sabemos
quién emite la deuda pública de los países, pero a día de hoy la Unión Europea no sabe quién compra esa deuda pública. Ellos nos dicen, esta chica nos dijo, llamamos a los gobiernos y le decimos al gobierno alemán, oye, ¿sabes si han comprado deuda alemana los alemanes, deuda española? Y te dicen, creemos que sí, estimamos que hay un porcentaje, pero realmente no sabemos quién está comprando la deuda pública en Europa. Sí que sabemos que hay algunos países, porque la información no la pasan los bancos centrales, que la deuda se está quedando en el país porque la están comprando gente del país o de países cercanos, pero los chinos están comprando mucha deuda pública. Es decir, su estrategia financiera se está basando en que les debamos dinero a los demás. Y es un dato que no se puede controlar porque no se puede controlar. El Banco Central Europeo no es capaz de controlar esas operaciones financieras que están bordeando la balanza de pagos. Y ese es un tema que nosotros pensábamos en clase, que era, bueno, pues se venden títulos de deuda pública, se sabrá quién los compra. No, porque como son los mercados financieros, operaciones financieras, pues usando un no sé qué, un no sé cuál, no sé cuál. O sea, en realidad no saben quién está comprando la deuda pública europea. Y si pensamos en España, que tenemos una emisión de deuda pública del 100 y pico % del Producto Interior Bruto, pues ¿quién está comprando la deuda? Pues la griega, por ejemplo. Hay Alemania compra mucha deuda pública, pero eso es lo que se sabe. Lo que no se sabe es lo que pasa con el resto. Y parece ser que los chinos están comprando deuda pública. Más preguntas. Sí, está como más avanzado la cuestión china, y como me parece que el consumo interno es el que quiere que tire, bueno, una serie de cosas. Turquía también sonaba, México, pero a mí lo que tengo curiosidad por saber es qué pasa con Brasil. Así con el potencial que tiene, también era de los países que parece que iba a crecer y está cayendo. Es decir, tiene unos problemas. Es que hay muchas economías tremendas. Brasil es la economía de mayor riqueza en recursos naturales del mundo. De recursos naturales que condicionan ahora mismo determinados usos industriales, ¿vale? Porque a lo mejor esto cambia y de repente, pues igual que se utiliza un mineral para hacer determinados productos tecnológicos, no se deja de utilizar porque surja algo nuevo y nos cambiamos la posición de posicionamiento. El problema que tienen todas estas economías emergentes es la solidez de su sistema. Es decir, son sistemas que no tienen, son países que no tienen un sistema democrático consolidado, que no tienen una estructura del aparato estatal fuerte, sólida, regulada. Claro, los problemas que existen en los países en vías de desarrollo, eso lo digo muchas veces a los alumnos, es un problema efectivamente de desarrollo, pero es que ese subdesarrollo no se puede resolver si no resuelve los problemas de estabilidad política y democrática en esos países. ¿Por qué? Porque tú inviertes como inversor, incluso los países en sus programas de ayuda invierten una cantidad de dinero muy importante y resulta que Europa ayuda a Grecia para controlar el tema de los refugiados y les pone wifi. Pues, por poner un ejemplo, tú ayudas a países del tercer mundo y resulta que los programas, por ejemplo, de comida de Naciones Unidas que les dan, resulta que caen en las mafias de los grupos étnicos que lo cogen, lo captan, lo venden en el mercado negro, o sea, es que no llega a donde tiene que llegar. El problema de esos países, es decir, esos países, igual que África, resolverán su problema en el momento en que tengan estabilidad política, un cierto sistema, una infraestructura orgánica administrativa lo suficientemente sólida como para que le dé credibilidad a una economía que potencialmente, sin duda alguna, importantísima. En el caso de Brasil. Y Brasil ha crecido, pero claro, a Brasil le fastidia lo que le fastidia, que es que su funcionamiento no es correcto, no es un sistema político creíble y hay muchas, es decir, hay multinacionales que invierten, pero especulan. No inviertes a largo plazo porque especulan, no sabes lo que va a pasar de hoy para mañana. Creo que ese es el problema. Bueno, Dubái tampoco es muy democrático. Bueno, pero Dubái se sustenta, en el modelo del petróleo. ¿En cuántas guerras ha participado Brasil? ¿En cuántas guerras ha participado Brasil en cuantas Europa, a los países europeos? Dice que esto de ser democrático tampoco garantiza... Bueno, cuando hablo de sistema democrático me refiero, pues sí, en los Emiratos Árabes no hay democracia, pero es que su economía ¿en qué se sustenta? Únicamente en la posesión de petróleo. Cuando el petróleo, vamos a ver lo que pasa con esas economías que no figuran en ningún ranking, cuando dejen, de hecho lo están, aunque siguen siendo oferentes mundiales de petróleo, lo que les está pasando es que el precio del petróleo cae. Claro, ahí quería llegar, es que no sabemos cómo va a ser el mundo dentro de 80 años. Sabemos que va a ser distinto, porque... Bueno, yo creo que algunas tendencias más o menos, hombre, sin ser certera al 100%, pero... El filósofo Galbraith ya lo advertía en esa clase. Exactamente, por eso yo he usado, para dejarle bien a él. Bueno, pues... Dice
que Brasil es de los más ricos en recursos y Rusia, más que Rusia. Sí, es que Rusia lo que tiene son recursos energéticos, fundamentalmente, con los que especula y muy bien jugados su juego. Con la extensión que tiene y 140 millones de habitantes. Es más rico Brasil, sin ninguna duda, para el sector industrial y tecnológico es mucho más rico Brasil que Rusia. Lo que pasa o que es Rusia... que no sabemos la riqueza que tiene Rusia. Sí, la riqueza más o menos, hombre, vamos a ver, no sé con qué detalle se conocen las cosas, pero bueno, me imagino que sí, varios organismos internacionales comparten estimaciones porque tendrán argumentos más que fundamentados. El poder de Rusia radica fundamentalmente en la posesión de recursos energéticos estratégicos, ahora mismo, gas natural, carbón y petróleo, y sobre todo estratégicos para una región del mundo en concreto, Europa. Y si Putin dice que cierra el grifo del gas natural, nosotros no nos quedamos con tanto problema, pero los amigos alemanes que están bordeando la frontera tienen un problema. Por eso la geopolítica energética es un tema apasionante, porque más allá de las oye, te llevamos mal, mira, que te voy a poner sanciones comerciales, mira, que no sé qué, todo eso muy bien, pero en el fondo subyace un problema energético muy importante, muy importante. Por eso la Unión Europea quiere tratar un tema comercial de energía, y Estados Unidos se ha comprometido a sacar sus reservas energéticas estratégicas de petróleo en el caso de que tenga que presionar a Rusia para que cumpla con las pautas del tema ucraniano. Y le dice que mira que te estoy comprando, pero como te pongas tonto, ya tengo a los Estados Unidos que está dispuesto a explotar sus reservas estratégicas para abastecer a Europa, y por eso Europa es uno de los países que más invierte en energías renovables. Entonces es un problema de abastecimiento energético brutal. Brutal. Lo que pasa que, claro, nosotros invertimos y nos buscamos socios que nos resuelvan el problema que tenemos con los rusos, con lo que estamos ahí, ten contente, yo te pongo una denuncia comercial, a que yo te cierro el grifo del gas, a que yo te pongo tal. El tema del poder, entiendo, aparte que puede haber otras razones, pero el más evidente poder ahora mismo de Rusia es el tema energético, especialmente con la zona de Europa. Con la Europa, vamos, además pensamos dónde está localizada Alemania. Pues Alemania tiene un problema muy grande porque importa mucha energía de los países circundantes y por supuesto el gasoducto que va de Rusia. ¿Algunas preguntas? Una cosilla solo. Dime. En relación a una diapositiva muy interesante que pusiste de los recursos de agua, el tema de la demanda de agua. Nosotros tuvimos aquí una conferencia muy interesante que era de megatendencias. Una de ellas era precisamente el agua, los recursos, los acuíferos, un poco como oportunidad de inversión. Y partiendo de la base de que tenemos pues, multinacionales comprando grandes extensiones de terreno en África por los acuíferos, no por otra cosa, digamos para tener una serie de reservas para en un futuro realmente pues, comercializar, especular, viendo que la demanda se va a incrementar. Me imagino que estamos hablando de agua dulce, de agua potable. Sí, para uso de personas, industrial, vamos, no agua salada que ya tenemos. Entonces, y partiendo también de este cambio climático, al final, si vivimos 90 años, nos jubilaremos a los 75 y ¿a qué precio vamos a pagar el agua? ¿A qué precio va a ser? Una botellina de agua. Hombre, que va a ser una parte de oportunidad de inversión, va a ser realmente es que el problema, a ver, o sea, hay muchas cosas, pues por ejemplo, que os insisto, nosotros estamos, y si miráis sobre todo la prensa económica y lo que hablan los economistas, pues están muy preocupados, la prima de riesgo, la evolución de tipos de interés, cómo influye no sé qué. A ver, aquí hay cosas muy importantes y sobre las que no se está dedicando tiempo ni recursos, que es precisamente la gestión hídrica. Es sorprendente, en España incluso, ¿vale? ¿Cómo es posible que no sepamos aprovechar los recursos hídricos? Porque aparte que tengas acuíferos, pero nosotros tenemos una política de pantanos que ahora nos dicen al día, los pantanos tienen que abrir las compuertas porque hay mucha agua. Y en mayo, como hemos abierto las compuertas, viene sequía y entonces no tenemos agua. Hay una mala gestión de la política hidrológica o hídrica en España. Los trasvases generan muchísimos conflictos porque estamos hablando de zonas donde los trasvases afectan a la actividad agrícola y ganadera. Luego eso es un tema tremendamente importante, pero no sé por qué. Ni eso, ni la demografía, que todo el mundo habla, somos una población envejecida, tenemos pocos niños por tal, las madres cada vez tienen niños más tarde, bueno, pero a ver, no lo digas, estúdialo y analízalo porque es un tema muy importante y sobre todo porque el agua es un elemento fundamental para la vida. O sea, nosotros sin agua no podemos sobrevivir de ninguna de las maneras. Entonces yo creo que también a lo mejor hay formas
de aprovechamiento del agua del mar, es decir, procesos tecnológicos donde para los usos de cultivos, ganadería, etcétera, etcétera. Pero claro, también tenemos el agua del mar cada vez más contaminada, etcétera, etcétera. Aquí se complica el tema, pero sin ninguna duda el tema de la gestión hidrológica es tremendamente importante y no me sorprende que haya ya compañías que inviertan en la posesión de acuíferos porque han percibido que eso va a ser así. Sobre todo si crece la población mundial. Es decir, allá donde crezca, pues es que va a ser muy, muy importante. De hecho, en América Latina hay muchos, el acceso al agua en muchos casos está privatizado. La tendencia es esa, más población, más necesidades de agua, pero menos agua. Pues nada, como en Chivas. Como una buena ginebra, vamos. Pues nada, por mi parte, muchas gracias. Yo creo que nos ha abierto a todos la cabeza con estas nuevas tendencias y saber que la conferencia está grabada, o sea que dentro de 2 o 3 días, el que quiera recordarla un poco, acudís a Aula de Inversión a la web y la podéis ver. Y simplemente recordaros que el último jueves de mes, como siempre sabéis que vamos alternando conferencias de carácter financiero y con otras un poco económicas, tendremos a un asesor que se llama Global Allocation. No sé si recordaréis Natalia Aguirre, que es nuestra directora de análisis y de estrategia, que la tuvimos el mes pasado comentando un poco las perspectivas para este año, sobre todo desde el punto de vista bursátil, nos habló del concepto de la volatilidad, ¿no? Que estaba totalmente inmersa en el mercado, ¿no? Y lo vemos como en estos días hemos repuntado el 12%, ¿no? En esta semana y media. Hemos elegido a la gestora Renta 4, pero este es un asesor externo a Renta 4 que tiene un fondo que se llama el Global Allocation. Lo hemos elegido precisamente porque es un fondo que hoy en día en España está entre los 3 primeros de máxima rentabilidad de cualquier categoría y que se ha comportado muy bien en estos últimos años y en estos últimos meses, jugando muy bien con el concepto de la volatilidad, y por eso hemos querido traerlo. Que lo sepáis, os enviaremos como siempre un correo electrónico. El que no tengamos su correo electrónico y nos lo quiera facilitar, pues nosotros invitamos a todas las conferencias que, como sabéis, son de carácter gratuito, simplemente que conviene reservar, ¿no? Y nada más, muchísimas gracias. Gracias a vosotros.